Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Cáncer, aquí con este 9 de espadas se ve que muchos de ustedes es posible que estén pasando algún tipo de situación que los trae estresados, preocupados, angustiados. Algo que no los deja dormir, algo que evidentemente los tiene con muchísimo estrés. Y el Rey de Oros me está indicando que podría existir alguien, una persona con recursos económicos abundantes, un hombre que te podría estar ayudando a salir de esa situación. Si lo que te preocupan son quizás deudas, problemas con el trabajo o problemas en tu vida personal que necesitas realizar algún tipo de pago de algo, pues evidentemente este Rey de Oros me indica que aquí hay una energía masculina bastante fuerte y que esta persona va a poder ayudarte. Si me dices, yo no tengo ningún padre, ningún tío, ningún hermano, nadie que me puede estar pues ayudando, esto podría estarse refiriendo a un ángel, un guía, un maestro, un ancestro, el creador, en quien quiera que tú creas que le podrías estar pidiendo ayuda y definitivamente te las va a estar proporcionando. Así que acá, Cáncer, en esa situación podrías estar pidiendo ayuda y las vas a estar recibiendo. Y el Rey de Espadas, tienes aquí dos reyes, uno que te va a dar estabilidad económica o te va a permitir que consigas nuevamente tu estabilidad económica y tengas éxito, y el Rey de Espadas que te está indicando que cualquier situación que ustedes tengan acá va a ser resuelta, va a ser decisiva, va a ser determinada y las cosas se van a estar resolviendo. Por muy complicada que sea la situación, por muy poco fácil que tú veas la situación, el Rey de Espadas te está diciendo que eso se va a solucionar, que eso se va a estar resolviendo y que ustedes van a tener también la claridad mental suficiente para poder actuar en consecuencia y salir de esa situación en la que están. Pero definitivamente aquí hay dos fuerzas bastante poderosas. Aquí pueden existir dos hombres o dos energías o una energía que tenga las características de estos dos reyes, y definitivamente eso lo que me está diciendo es súper claro que de esta situación que te preocupa, que te estresa y que te tiene pues muy mal, vas a estar saliendo porque tienes la ayuda precisamente de dos cartas. Uno de la estabilidad económica, de la armonía, del orden, del éxito, de continuar, y la otra pues de que todos los asuntos se resuelvan con muchísima claridad mental, con muchísima lógica y que resuelve asuntos complejos. No es algo que sea simple, pero sí te los va a estar pues resolviendo. Vamos a ver qué cartas me acompañan pues el 5 de copas. Cáncer, aquí con este 5 de copas se ve que esto que te estaba preocupando tiene que ver con una pérdida económica. Esto pudo haber sido dinero que ustedes lamentablemente perdieron, alguna inversión que no se dio, algún trabajo que perdieron, quizás horas y perdieron cierto tipo de ingreso, o simplemente les pudieron ver robado, hacer algún tipo de gasto imprevisto. Lo que sí está claro es que aquí ustedes perdieron parte de su capital. No absolutamente todo, no perdieron todo el dinero, ni mucho menos, perdieron solamente una parte. Luego, por supuesto, a nadie le gusta perder dinero. Y como siempre les digo cuando me salen este tipo de cartas, no vean estas pérdidas como pérdidas económicas, véanlas como inversión. Si perdiste dinero porque te lo robaron, porque te estafaron, porque un negocio no se dio como tú esperabas, porque quizás en tu empleo te bajaron horas o lo perdiste, véanlo como una experiencia, como lo que le tocó pagar por aprender y no volver a repetirlo. Eso fue el precio que pagaron, véanlo como una inversión y van a ver cómo en el futuro pues las cosas se tornan a favor de ustedes si lo ven de esa forma. A pesar de esta pérdida, como vas a tener la ayuda de dos reyes, por supuesto, te dicen que con este 2 de oro vas a mantener el equilibrio y la estabilidad. Aquí llegan noticias o llega algún tipo de información que va a hacer que ustedes mantengan pues este equilibrio. También esta carta podría estarse refiriendo a que ustedes comiencen a tener que equilibrar sus ingresos y sus gastos, dos empleos al mismo tiempo, un empleo y un negocio, o simplemente tu trabajo con tu vida personal. Pero definitivamente aquí ustedes van a estar haciendo malabares y van a estar manteniendo el equilibrio y la estabilidad. Quizás no sea tan fácil para algunos, pero definitivamente sí los van a estar consiguiendo hasta que llegue este caballero de espadas
que viene con noticias, viene con información, viene a romper todos los bloqueos que existían aquí, viene a eliminarlos por completo, porque esto no es solamente noticias e información que llegan así rápido, no, u oportunidades también, no. Esto también es cualquier bloqueo que existe en tu vida va a estar siendo eliminado. Y el caballero de espadas, además de eso, me está indicando de que ustedes van a tener que aprovechar esa oportunidad que va a estar llegando de forma rápida usando muchísima agilidad mental. Aquí ustedes van a tener que tomar alguna decisión de si lo hago o no lo hago. Y si lo hacen, tienen que ver cuáles van a ser las consecuencias. Siempre hay consecuencias y van a tener pues precisamente que estar observando, lo que estar mirando cuáles van a ser. No es lo mismo estar preparados psicológica y mentalmente para lo que viene que te cojan imprevisto. Tú digas, contra, decidir rápido y mira lo que está pasando. Si ya tú sabes que eso va a pasar, pues vas estar preparado pues para lo que vienes. Y eso es lo que te dice precisamente el caballero de espadas, que tienes que usar tu agilidad mental para aprovechar esa oportunidad, pero pensar bien en lo que vas a estar haciendo. Esto, le repito, si ya no se lo había dicho, en otro video sí se lo he dicho. Aquí las oportunidades son calvas, señores, y tienen que cogerla por los pelos. No les queda otra porque es como viene. Si no lo aprovechan, el tren pues se les podría estar yendo. Vamos ahora con cuáles vienen con el 3 de bastos. Es mejor decir, señores, tomé una decisión apresurada y fallé. Me pasó por delante y la desaproveché, no la tomé y nada, dejé que se fuera. Es mejor decir, ¿cómo se llama? Y acá Cáncer, puede ser que tengas la ayuda de alguien que se mueve como la reina de espadas, que tiene este tipo de energía. Si no es una persona física, una mujer que te podría estar ayudando, pues podría referirse a alguna energía alrededor de ustedes que los esté influenciando. Y esta reina de espadas lo que me indica es que ustedes no van a dejarse controlar por las emociones o no deberían dejarse controlar por las emociones. En asuntos de negocio, en asuntos de tomar decisiones, las emociones muchas veces hay que dejarlas de lado porque no funcionan. Con dinero las emociones no tienen mucho que ver. Entonces acá hay decisiones que se tienen que tomar sí o sí y no pueden ser basadas en sentimentalismo. Aquí hay cosas que se tienen que cortar por lo sano, cosas que tienes que tomar decisiones rápidas y no puedes tener tus emociones involucradas en esta situación. Ejemplo, ¿quieres un nuevo empleo? Tienes que salir del empleo que estás actualmente, pero quizás te dé pena con el jefe, conoces a los otros empleados y no quieras irte para ese otro empleo. Y pues por supuesto ahí se involucran las emociones y no es eso lo que tienes que hacer. Si tienes que irte por otro puesto de trabajo que te lo ofrecieron y es mucho mejor, pues nada, tienes que irte. Si tienes algún tipo de negocios y este no funciona o hay un negocio que va a funcionar mejor, quizás por miedo, por el que dirán, no lo hagas. Y entonces ahí se involucran las emociones. Y la reina de espadas te dice, no, ok, a ti que te importa lo que piensen los demás, tú hazlo y punto, se acabó, es lo que te conviene y es lo que vas a estar haciendo. Y la reina de espadas pues te da este impulso o es una energía que te va a estar ayudando a hacerlo. Y el ermitaño, definitivamente el ermitaño es quien va a darte la luz. Esta persona es alguien que ya recorrió este camino que ustedes quieren recorrer, es alguien que tiene la información adecuada que te puede estar ayudando y te va a estar diciendo, es por aquí, este camino es el correcto. Si quieres irte para otro empleo, mira, tienes que buscar a esta persona y es la que te va a estar dando las indicaciones. Si quieres un negocio, mira, estos son los proveedores que sirven y estos son los que no sirven. Esto, aquí en esta red social puedes tener un cliente y en esta otra red social vas a estar perdiendo el tiempo. Es una persona que te va a estar dando las indicaciones. Y eso puede ser que tú lo obtengas de alguien que ya recorrió ese camino, que te lo dé en forma personal, una guía, o simplemente que lo aprendas de un video de YouTube, de un libro, o la información te llegue también en sueños, ¿por qué no? Pero se te va a dar esta información, esta guía. Ya aquí cuando tú recibas esto no vas a estar caminando a ciegas, tú vas a saber qué pasos dar, hacia dónde seguir, vas a saber qué peligros hay y qué peligros no hay. Si tienes que pedir algún préstamo bancario,
para hacer algún tipo de inversión o algún tipo de situaciones donde quizás los intereses de los bancos sean muy altos. También podría ser que reciban la información de que te digan, mira, esta inversión bancaria no te conviene, toma esta otra, y en fin, te estén dando ciertas indicaciones sobre qué es lo que tienes que hacer pues específicamente. Y eso también tiene muchísimo que ver con comercio con personas del extranjero, personas de fuera de tu ciudad, porque ese 13 bastos me está indicando de que aquí hay un empleo que podría ser en el extranjero, fuera de tu ciudad, quizás en otro estado, en otra provincia o en otro país, o también establecer relaciones comerciales con empresas o con clientes que no son de tu misma ciudad. Aquí hay una expansión total de todo esto que has venido haciendo. Aquí ustedes se expande y es posible, por supuesto, que obtengas o que tengas relaciones contractuales o proveedores o clientes con personas de fuera de tu ciudad. Incluso podría ser para muchos que alguien de fuera de su país, alguien fuera de su estado, sería quizás la persona que los ayude económicamente a continuar quizás con tu negocio o a obtener pues un mejor empleo. Vamos ahora con un mensaje de amor para los cáncer. Pues aquí el 6 de bastos me está diciendo, cáncer, de que tu pareja es posible que te reconozca de alguna forma o que exista algún reconocimiento para tu pareja como unión de ambos, por supuesto. Pero también podría ser que tu pareja te presente a sus padres, a tu familia, o se presenten pues mutuamente. Definitivamente este 6 de bastos es que vas a estar conociendo a alguien que le interesa muchísimo y que va a estar reconociendo lo que tú sientes por ella. Vamos a ver algo específico que se haya olvidado con el oráculo de Keeper. Vamos para allá. Aquí hay algo que se va a estar solucionando, cáncer, para muchos de ustedes con una persona que es falsa. Acá hay un hombre, no es una persona, es un hombre, es una energía masculina falsa, una persona que quizás te engañó, quizás tuvo algún tipo de conflicto con ustedes y van a verse en corte y por supuesto esto va a estar resolviéndose. Así que aquí hay un asunto en corto, quizás fuera de corto, un asunto administrativo, pero tienes que tener cuidado porque hay una persona, un hombre que no te ha dicho absolutamente todo. Tiene cartas bajo la manga o vas a verte involucrado en eso por culpa de esa persona. Vamos a ver un mensaje ahora del oráculo de los ángeles para ustedes. Y sale el ángel de la festividad. Disculpen, es el ángel de las vidas pasadas. Y con esta carta, el mensaje que te están indicando, Aries, es que va a existir alrededor de ustedes alguna energía que te va a estar haciendo recordar cosas quizás de tu vida pasada. Posiblemente hay cosas que se tienen que estar resolviendo, que la ley causa-efecto, la ley del karma, va a tener que estar solucionando en los próximos días para beneficio de ustedes. Es posible que recuerden algunas cosas de sus vidas pasadas, ténganlo mucho en cuenta. Vamos ahora con tus 3 números de la suerte. Salieron, wow, el 27, el 15 y vamos con el 42. 27, 15 y 62, disculpen. 62 es el tercer número. Y casualmente, bueno, las casualidades no existen, pero aquí te sale la reina de espadas nuevamente y te sale el 6 de bastos. Así que si tú te sentías atado por algún tipo de situación, algo que te estuviera bloqueando, algo que te estuviera encadenando, que sepas, cáncer, que vas a obtener el triunfo, el éxito, la victoria y vas a poder liberarte de esas cadenas porque la reina de espadas viene a confirmar de que te va a estar ayudando, de que tú vas a estar actuando con total claridad mental y que vas a superar cualquier situación en la que se encuentren actualmente. Y la frase para manifestar lo mejor de esta lectura es con la reina de espadas, por supuesto. Yo siempre logro la solución a todo. Yo siempre logro la solución a todo. Y nos vemos en el próximo video, cáncer. Hasta la próxima.